cómo debe funcionar un cerebro universitario. Entonces, pues sí, aquí se le llama, aquí cada una de estas tiene, no todas las violaciones a las reglas del silogismo van acompañadas de un nombre de falacia. Y no solo las reglas del silogismo generan falacias, hay muchísimas más. Falacia en general es un argumento no válido, puede ser verdadero, pero no válido en el sentido formal, lógico, y a eso se le llama falacia. Eh, pero qué bueno que lo trae a colación David, sí, ahí sería una falacia existencial y en todo caso, o podría ser, este, y en todo caso, yo para el examen lo que les pido es el número de la regla que no se cumple. Pero licenciado, ¿ese día nos va a dejar llevar la tablita de las reglas? ¿O es como que memorizado? ¿O cómo es la...? Yo... Usted tómelo como yo se lo dije a Rachel. Si quieren ustedes, háganlo. Si se les permiten, excelente. Y si no, pues tampoco se van a tener a eso, ¿no? Sí. Yo les comenté en clases de que estamos en una facultad ultraconservadora, formalista al extremo, desconfiada en sumo grado. Entonces, es muy difícil que los compañeros docentes vayan a ver con buenos ojos, que les digan, miren, pueden sacar su chivo. Porque para ellos chivo es sinónimo de tener ahí las respuestas. Y no es así, pues en lógica y en general en cualquier examen bien planteado, no debería de existir esa limitante. Para quienes estuvieron conmigo en comunicación se recordarán, jamás, si yo por mí hubiera sido, hubieran sacado todos los libros que quisieran. Porque mis respuestas no son de solo copiar y pegar, sino que son de razonar, de actuar, de hacer. ¿Verdad? Pero yo pienso que el hecho mismo de hacer el esfuerzo, yo voy a hacer mi esfuerzo, David, no crean que me estoy echando para atrás. Es decir, yo voy a tratar de convencer a los compañeros docentes de que les permitan sacar el chivo, siempre y cuando sea una hojita del tamañito que les dije, ¿verdad? De este tamañito, miren, eh, de 5 por 5. En hacerlo, en hacer el chivo en sí mismo, y tiene que estar a mano, por cierto, ya es una técnica de estudio, ya es un esfuerzo de síntesis, ya implica una necesidad de resumir, de colocarlo justo, y eso provoca procesos en la memoria y en el cerebro que ayudan a afianzar los conocimientos. Entonces, ustedes, yo les diría, si estuviéramos en una sociedad medianamente moralizada, les diría, háganlo como una mera estrategia didáctica para aprender. Y si de colada se los logran aceptar, pues doble ganancia. Y si no se los aceptan, por lo menos hay una ganancia, porque en el intento de hacerlo, pues aprendieron un poquito más o afianzaron algunas normas, etcétera. ¿Estamos? Muy bien. Eh, para la clase de hoy no hay un contenido nuevo. Esto es parte del capítulo 10, pero en el capítulo 10 no se dice nada nuevo, salvo el final, que ya no viene en el examen, cuando se explican las figuras. Las figuras del silogismo, que insisto, es bueno conocerlas, pero en este momento no, o sea, si yo les explico eso, nos tomaríamos toda la clase de hoy, entonces ya no habría esta oportunidad de repaso que tenemos ahorita. Y vamos a tener el martes otro repaso. Así es que si ustedes no tienen preguntas o más preguntas relacionadas con las actividades, pues yo les comparto esta presentación que de alguna manera es un repaso de las reglas. Byron Ortiz, adelante. Gracias, Lick. Buenas tardes. Solo, Bueno. solo para confirmar, Lick, en el capítulo 8
El tema Muy de bien. inferencias inmediatas dijimos que no lo íbamos a tratar, ¿verdad? El Del, pastel. del, och- del razonamiento nos fuimos al silogismo, ¿verdad? Así es, así es. Ok, estamos. ¿Mm? Gracias, Lick, muy amable. Ya para servirle. Prácticamente lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Cualquier duda no tengan pena. Entonces les decía, esta clase, como yo preví que ustedes no iban a tener dudas de las actividades, ya me los voy conociendo, estos. Por cierto, no es que restregarles en la cara ni nada de eso, pero con mucha pena les comento que en el primer parcial ustedes fueron la sección con menor porcentaje de puntos, de puntos aprobados. Es decir, de mis 4 secciones, la de ustedes fue la de menor porcentaje y créanme que también yo lo siento. Solo algunas clases hay participación y se mira de alguna manera el involucramiento de ustedes, pero en general son un poquito los que participan y eso es, pues es como para reflexionar, ¿verdad? No es que yo hice mi tesis doctoral sobre las redes sociales, pero no las en línea también las incluí, pues, pero redes sociales en general, de cómo nos vamos agrupando, cómo vamos creando lazos, relaciones. Y pues obviamente una de las conclusiones es que nosotros somos el reflejo de las redes sociales en donde nos movemos. Entonces, ustedes están empezando su carrera universitaria y creo que pueden desde ya plantearse sus expectativas, qué expectativas les genera el estudiar esta carrera y empezar a reunirse con sus compañeros con fines de estudio, con fines de repaso, con fines de compartir situaciones académicas, porque así se va evolucionando. Como les digo, es muy feo decirle a alguien, miren, ustedes son los que menos puntos sacaron, pero se los digo solo como para que lo tomen en cuenta y que no es casual que casi siempre yo tengo que preparar una clase muy densa porque nunca hay preguntas o las pocas que hay son de los mismos y pues eso pues obviamente va calando, digamos, va conformando la identidad de un grupo, en este caso ustedes, aunque pues puedan creer que es algo trivial, están constituyendo su identidad como estudiantes sancarlistas en este caso, pero fuera de lo ideologizado de esto, como estudiantes universitarios que tienen alguna expectativa de éxito, ¿verdad? Por eso están haciendo este esfuerzo en la universidad. Muy bien, como que hoy me atraganté de un sacerdote y un pastor, porque solo consejos morales les estoy dando. Pero bueno, veamos pues. Este repasito es como para afianzar un poco las reglas. Si quieren seguirme, eh, les sugiero que tengan abierto su libro en la página 116. Si no han hecho su chivo, y si ya hicieron su chivo, enhorabuena, y háganlo de nuevo y vuélvanlo a hacer hasta que se les quede, ¿verdad? Les va a ayudar mucho. Pero para que me sigan, porque cuando yo estoy explicando, pues obviamente yo después de tantísimos años de dar la clase, obviamente ya me lo sé todo de memoria y como que se me pasa por alto que ustedes están empezando en este camino, pero si tienen a mano su lista de reglas, pues es difícil. Veamos, pues, por convencionalismo, no importa o no es necesario poner si todo libro es cultura y toda novela es libro, entonces basta con poner una línea que indique abajo va a estar la conclusión y la conclusión precederla de esos 3 puntitos que significan por consiguiente, en conclusión, se deduce que, luego entonces, cualquiera de estas frases que sirven como enlace entre las premisas y la conclusión o indicadores de conclusión. Esos 3 puntitos. Esos son meros formalismos. Insisto, a mí no me gusta tanto insistir en formalismos. Lo que yo quiero es despertar
esa capacidad que todos tenemos, esa capacidad lógica, y por eso es que, eh, que a veces no hago mucho énfasis en estos formalismos, pero de todos modos ahí está. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cómo extraer una conclusión a partir de dos premisas dadas. ¿Estamos? Bueno, yo voy a usar estas premisas como ejemplo y a partir de esas premisas les voy explicando cómo se obtiene la única conclusión válida posible a partir de esas dos premisas. Y esto lo hacemos siguiendo cada una de las reglas. Por eso yo les voy a ir indicando, aunque va a parecer que estoy hablándole a niños de parvulitos, y me disculpan para quienes ya comprendieron bien todo esto, yo voy a seguirme dirigiendo como que si estuviéramos empezando y como que si no supiéramos nada de lógica para que quienes aún no han tenido tiempo de ponerse al día, pues puedan seguirme. Voy a estar usando, explico un paso para encontrar la conclusión y luego les comparto eh, un ejercicio para que ustedes hagan lo mismo. Permítanme, voy a conectar mi computadora. Ahí estamos. Hoy sí ahí me están escuchando bien, ¿verdad? Chelic. Sí, licenciado. Gracias a quienes contestaron y a quienes no también. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para llegar a una conclusión válida a partir de dos premisas? Pues se analizan las premisas. Analizar significa descomponerlas en sus partecitas y ver cómo están estructuradas. Lo que hacemos es, primero, verificar si es posible extraer alguna conclusión válida a partir de las premisas. Ya veíamos en los ejercicios que, por ejemplo, si nos ponen una premisa y con una premisa O, yo de antemano digo, no, eso no es posible porque contraviene la regla 3. Entonces, a eso nos vamos a dedicar. Para ver si es posible llegar a una conclusión válida a partir de dos premisas, vamos a revisar y analizar el cumplimiento de las reglas 1, 2, 3 y 4. Las otras reglas va a ser para determinar cómo va a ser la conclusión. Primero, verificamos que de las premisas dadas sea posible obtener alguna conclusión válida. Y enseguida, pues ya pasamos a ver cuál va a ser esa conclusión. Así es que primero vamos a explicar cómo verificar si se cumplen las reglas 1, 2, 3 y 4. La regla 1 dice que, que para que un silogismo sea válido debe tener tres términos. Entonces verificamos en el ejemplo, si ningún planeta es cuadrado y algún cuadrado es rectángulo, entonces hay tres términos ahí. En efecto, está planeta, cuadrado y rectángulo. Cuadrado, rectángulo, planeta, cuadrado que ya se repitió, y ahí estamos. En la conclusión seguramente tiene que aparecer planeta y rectángulo. Todavía no sabemos en qué orden ni qué clase de juicio va a ser la conclusión. Bueno, quien ya entendió las reglas ya lo sabe, pero hasta donde vamos con la explicación no sabemos. Solo sabemos que sí cumple con la regla 1 porque en efecto tiene tres términos y cada uno utilizado en el mismo sentido. Entonces cumple con la regla número 1. Ahora prueben ustedes, háganme favor de verificar si esas dos premisas cumplen con la regla número 1. Muy bien. Gracias, Brandon, Brian. Gracias a todos. Excelente. En efecto, también cumple con la regla 1, puesto que los términos son planeta, cuadrado y rectángulo. Ahora vamos con la regla número 2. Veamos si se cumple con la regla 2 en esas premisas. Para ver el cumplimiento de estas reglas de la 1 a la 4, basta con las premisas. Todavía no necesitamos la conclusión.
¿Está distribuido el término medio en alguna de las premisas? Vamos a ver. Si un planeta es cuadrado y algún cuadrado es rectángulo, entonces vamos a ver cuál sería el término medio ahí. Cuadrado. Perfecto. ¿Y cuadrado está distribuido por lo menos en una de esas dos premisas? Sí. Exacto. Gracias, David. En efecto, ese par de premisas cumple con la regla 2, puesto que cuadrado, que es el término medio, está distribuido en lo que potencialmente sería la premisa mayor. Todavía no sabemos si va a ser la premisa mayor, pero potencialmente, por estar en primer lugar, lo más probable es que sea la premisa mayor. Muy bien, cuadrado. Aparece como predicado de un juicio E, por lo tanto está distribuido. Y aunque aparece como sujeto de un juicio I y que no está distribuido, pues ya sabemos que la regla 2 dice que al menos en una de las dos premisas el término medio debe estar distribuido. Entonces, este par de premisas cumpliría con la regla número 2. Ahora ustedes, háganme el favor de ver si esas dos premisas cumplen con la regla 2. Muy bien, Brandon. ¿Alguien que se atreva a tomar el micrófono y decirme por qué sí cumple con la regla número 2? Nick, porque menciona ningún, Ajá. ¿Y eso qué tiene que ver? que está abarcando la totalidad. Mm, elabórelo, haga de cuenta que va a defender su tesis. Elabórelo de forma más técnica para ver si ya me entendió. ¿Qué dice la regla 2, Byron? La regla 2 dice, el término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Vaya, entonces con base en esa regla, explíqueme usted ahí si está distribuido o no el término medio. Porque usted no me dijo si estaba distribuido o no el término medio. En la premisa en la premisa sin ningún planeta es cuadrado. Ajá. Consideraría que ahí está distribuido. Muy bien. Primero identificamos el término medio que es cuadrado, porque es el que aparece en las dos premisas. Segundo, identificamos la clase de juicio en donde se encuentra. Y como dice Byron, en efecto, en la primera premisa aparece como predicado de un juicio E. Y de acuerdo con las reglas de la distribución, un juicio E distribuye al predicado. Ahí está. Muy bien. Aunque parezca mero formalismo, Byron, es bueno que se vayan fogueando. Usted va en ruta, ¿va, Byron? Tenga cuidado. Muy bien. La regla número 3 dice que para que un silogismo sea válido, al menos una premisa debe ser universal. ¿Hay alguna premisa universal ahí? ¿Alguien que me diga Sí, 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 sí? Gracias, Jairo. Jairo, ¿cuál es la premisa universal? ningún planeta es cuadrado. Perfecto, muy bien. Te felicito, Jairo. Gracias por participar y bienvenido siempre. Excelente. El primer juicio es un juicio E y el juicio E es universal negativo. Aunque el segundo es un juicio I que es particular, no importa porque la regla dice que al menos una premisa debe ser eh, universal. Gracias, Jairo. Jairo, perdón, yo no sé por qué. Hay otro Jairo aquí, creo yo, con N, ¿va? Ahora Sí, por ver usted. licenciado, hay otro Jairo. Sí, va. Bueno, pero usted es Jairo, a secas. A ver, ¿alguien más que quisiera verificar si ese silogismo, esas dos premisas cumplirían con la regla número 3? ¿Alguien que tome el micrófono y me diga sí cumple porque tal y tal cosa?
Adelante, David, no se me chivee canche. Sí cumple con la tercera regla porque la segunda premisa es A. Es un juicio A y es universal. Afirmativa. Universal y afirmativa. Muy bien, gracias, David. Ahora vamos con la regla número 4. A ver si una de esas dos premisas es afirmativa. En este caso, pues, aunque la primera es negativa, que es universal, pero negativa, la segunda, en efecto, es, aunque sea particular, pero es afirmativa. Y como la regla 4 dice que al menos una de las dos debe ser afirmativa, pues ya con solo eso se cumple. Ahora vean ustedes, a ver quién me toma el micrófono y me dice si esas dos premisas cumplirían con la regla número 4. Nadie. No, no cumple. No cumple con la regla 4. Perfecto. La regla 4 dice debe tener al menos una premisa afirmativa. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Si ambas premisas son afirmativas, la conclusión debe también serlo. Así es, muy bien. Gracias, Jairo. Y en este caso, como bien lo indica David, la primera es universal negativa y la segunda es particular negativa. Entonces, a estas dos premisas no se podría extraer ninguna conclusión válida. Esa se llama, por si quieren saber el nombre, es falacia de las premisas excluyentes. Muy bien, entonces ya verificamos que de dos premisas es posible llegar a una conclusión, porque ya se han cumplido las primeras 4 reglas. Ahora pasamos a estas reglas que menciona, que acaba de mencionar Jairo, a la 3.1, a la 3.2, 4.1, 4.2 y a la mera madre de todas las reglas, que es la número 5. Esto lo hacemos para saber cuál va a ser la conclusión. Normalmente solo hay una conclusión válida posible. Normalmente, y si se conserva el orden lógico de premisa mayor, premisa menor. Muy bien. Entonces, cuando ya hemos verificado que es posible llegar a una conclusión válida a partir de dos premisas, ya entramos a determinar cuál va a ser la conclusión, cuál es esa conclusión válida que es posible. Y para ello empezamos a analizar la regla 3.1, porque la 3.1 indica que si una de las dos premisas es particular, no pueden ser las dos porque entonces ya no sería válido. Si una de las dos es particular, entonces la conclusión tiene que ser particular. De este modo, ya vimos que nuestra primera premisa es universal, pero que nuestra segunda premisa es particular. Eso significa hasta dónde vamos, que la conclusión tiene que ser particular y no hay para dónde. O sea, hasta ahorita diríamos puede ser una I o puede ser una O. Hasta dónde vamos. Ya después vamos a ver que se va a descartar la I. Muy bien. Ahora ustedes. ¿Existe una premisa particular ahí? A ver. No, muy bien, David. Ahí no existe ninguna premisa particular. Las dos premisas son universales. Cuando ambas son universales, por decirlo de una manera, no aplica la regla 3.1, porque la 3.1 solo aplica si existiera una premisa particular. Pero como no hay ninguna particular, entonces a esas dos premisas no se le puede aplicar la regla 3.1, pero sí la regla 3.2. Bueno, ahora vamos con la 4. ¿Por qué? ¿Por qué de una vez me pasé a la 4.1 y no a la 3.2? Bueno, algún error tengo que haber cometido. Ahora verificamos la regla 4.1, que dice si
que si existe una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Y en efecto, aquí tenemos que la primera premisa es negativa. Eso significa que la conclusión debe ser negativa. Y como ya habíamos visto que tenía que ser particular porque había una particular, entonces la conclusión tiene que ser particular negativa. O sea, un juicio O. ¿Estamos? ¿Ya ven cómo se determina la clase de juicio? No sé si hasta ahorita me han seguido y han captado todo o tienen alguna duda. ¿Algo que se les dificulte de todo lo que hemos visto? Tal vez no debí decirles lo del promedio, ¿va? Porque como que más se me achicopalaron los patojos. Bueno, vamos entonces, si no hay dudas, a ver si ustedes pueden indicarme cuál sería, qué clase de juicio iría en esa conclusión, a partir de ningún planeta es cuadrado y todo rectángulo es cuadrado. Ahí aplicaríamos las reglas 3.2 y 4.1. ¿Alguien me dice qué clase de juicio tendría que ir ahí? Ningún rectángulo es planeta. Sí, estamos bien. Entonces, aquí tendría que ser un juicio E. Porque si las dos son universales, la conclusión debe ser universal. Si hay una negativa, la conclusión debe ser negativa. Y el juicio que es universal negativo es el juicio E. Entonces, tiene que ser ningún S es P. Muy bien, gracias, compañero, que dio la respuesta por ahí. Medio la alcancé a ver porque me apareció por acá en la pantalla. Entonces, la conclusión en el ejemplo que les estaba viniendo debe ser un juicio O. Ahora, determinamos los términos, es decir, excluimos el término medio porque ese no va a aparecer en la conclusión y nos quedamos solo con los dos conceptos que están cada uno en una premisa, pero que no se repiten. En este caso, en el caso del ejemplo que estoy siguiendo, los conceptos que tendrían que aparecer en la conclusión serían planeta y rectángulo. Con ustedes también tendría que ser planeta y rectángulo, puesto que el término medio es cuadrado. Ahora tenemos que analizar el orden. Cuando en la conclusión va a ir un juicio O, tenemos que analizar primero. Ya sabemos que van a ir dos términos, que serían planeta y rectángulo, pero aún no sabemos en qué orden van a ir, porque es un juicio O. Nosotros tenemos que prever que en un juicio O solo se distribuye el predicado de la conclusión. Entonces tenemos que ver que ese concepto que pongamos en el predicado de la conclusión esté distribuido en su respectiva premisa. Entonces analizamos. Planeta aparece como sujeto de un juicio E, por lo tanto está distribuido. Y rectángulo aparece como predicado en un juicio I, por lo tanto no está distribuido. Eso nos indica que para que sea válido el silogismo, para aplicar la regla número 5, debemos ubicar en la conclusión, en el predicado de la conclusión, el concepto planeta, porque es el único de los dos que está distribuido. ¿Verdad? Si pusiéramos en el predicado de la conclusión rectángulo, cometeríamos una falacia que se llama ilícito mayor, o se contravendría la regla número 5, porque la regla 5 indica que si un concepto está distribuido en la conclusión, también debe estar en su respectiva premisa. Ahora, vean ustedes, aquí ya el compañero nos dio la respuesta. Es que no alcancé a ver cómo se llamaba usted, compañero, por eso lo nombro así. Pero ya nos dio la respuesta. Ahí la única respuesta válida posible, bueno, hay dos respuestas posibles, pero para conservar el orden EAE, la respuesta válida sería
ningún rectángulo es planeta. Ahí podríamos jugar, en este caso en concreto, podríamos poner ningún planeta es rectángulo. Solo que al ponerlo de esa manera, hacemos que la primera premisa sea la premisa menor y la segunda premisa sea la premisa mayor. No sé si se entiende eso. Si ustedes están ante una conclusión que va a ser universal negativa, entonces eh, pueden encontrar dos respuestas válidas posibles, pero si colocan el concepto de la segunda premisa como predicado, entonces automáticamente están convirtiendo a esa segunda premisa en la premisa mayor. No sé si sea mucho la información que le estoy dando. Lick, perdone, ¿puede volver a explicar? No entendí. Veamos, pues, se lo voy a poner acá. Yo creo que acá está mejor explicado. Mire. Veamos. La regla 5 nos indica que si un concepto está distribuido en la conclusión, ese concepto también debe estar distribuido en la premisa en donde aparece. Ya sabemos, aquí es en donde tal vez se les complica, miren, porque tienen que tener como que mucho ojo en todo, ¿va? Fíjense, ustedes ya saben que en su conclusión tiene que aparecer rectángulo y planeta y que su conclusión va a ser un juicio O. De antemano saben que en el juicio O se distribuye al predicado. Entonces, como va a estar distribuido el predicado, ustedes tienen que garantizar, pobrecitos ustedes que no tienen una esposa que les dé un tecito cuando están dando clase. Tenemos que garantizar que ese concepto que pongamos en el predicado de la conclusión esté distribuido en su premisa. Porque si no estuviera distribuido, entonces ya no respetaría la regla número 5. No sé si con eso alguien... Más o menos, Lick. Más o menos. Veamos, pues. Imagínese alguien que yo hubiera colocado como conclusión, algún planeta no es rectángulo. Si quieren lo hago, a ver si puedo hacerlo. Vamos a salir del modo de presentación. Híjole, no sé dónde andamos. Veamos, si aquí yo hubiera colocado como conclusión, ahorita se las pongo. Y entonces alguien tal vez ya va a cachar. Si yo le hubiera puesto algún planeta no es rectángulo, ¿qué regla contravendría ese silogismo? A ver, ¿quién me dice? La regla 5. La regla número 5. Explíquele a alguien por qué se contravendría la regla número 5 ahí. Porque en la conclusión, como es un juicio O, ahí solo está distribuido el predicado, que es rectángulo. Pero el rectángulo está en la premisa con un juicio I, y en ese caso, como es un juicio I, el predicado no está distribuido, entonces está contradiciendo la regla, y por lo tanto, si no estoy mal, la falacia es ilícito mayor, si no estoy mal. Es un ilícito mayor. Se llama ilícito mayor cuando el predicado de la conclusión está distribuido y en la premisa ese mismo concepto no está distribuido, como pasaría en este caso. Excelente. No sé, alguien, si eso le ayudó un poquito. Sí, Lick, ya mejor. Gracias. Qué bueno, a usted gracias por preguntar.
Entonces, por eso cuando uno tiene que saber exactamente en dónde colocar cada término para no cometer alguna falacia. Ay, perdón, es que esta sería entonces, ningún planeta es rectángulo, sería la conclusión válida para el juicio, para el silogismo. Como les mencionaba, también podría ser ningún rectángulo es planeta. El problema es que perdón, si anotamos esta conclusión, entonces automáticamente estamos convirtiendo a em, bueno, ahí el más apropiado sería la segunda conclusión. Si ponemos la primera conclusión, automáticamente estamos convirtiendo a la primera premisa en premisa menor, porque aparece el término planeta como sujeto en la conclusión. En cambio, acá ponemos rectángulo como sujeto en la conclusión y rectángulo aparece en la segunda premisa, y entonces eso hace que la segunda premisa sea la premisa menor. ¿Estamos? ¿Se captó o no se captó? Licenciado, yo tengo una duda. A ver. En caso ¿Cuál? de que, disculpe, en caso de que, digamos, sean dos premisas universales, ya sea una afirmativa o una negativa, que ya sea que la respuesta es negativa, ¿cómo podría uno identificar? Ya que, digamos, en el caso de que la premisa menor y la mayor sean universales, ¿cómo identificar cuál es la mayor y la menor a la hora de hacer la conclusión sin contradecir la regla? No, es que esa no es una regla, es solo una costumbre, por decirlo de una manera. Usted lo que tiene que garantizar es que se cumplan las 5 reglas. Y una vez garantizado eso, ya usted evalúa cuál fue la premisa mayor y cuál fue la premisa menor. ¿Ya? Es decir, usted no va a forzar, por decirlo así, al silogismo a que usted se le presentan 2 premisas, usted va a buscar una conclusión a partir de la cual se cumplan todas las reglas. Ahora bien, si para que se cumplan todas las reglas va a provocar que la primera premisa sea la menor, pues ni modo, es una especie de daño colateral. Cuando sea posible elegir, por ejemplo, en el caso de que la conclusión es un juicio E o es un juicio I, en el E porque las dos están distribuidas y en el I porque ninguna de las dos está distribuida, entonces se puede colocar el término aleatoriamente. Usted lo puede colocar uno como sujeto y otro como predicado o invertirlo. Lo único que en ese caso es preferible que se ponga como sujeto a el concepto que aparece en la segunda premisa. Así esa va a ser su premisa menor. Yo creo que toda esta explicación que le doy a David, pocos me la van cachando si no han comprendido las reglas, pero por eso les pido y les he reiterado que si tienen alguna duda me la planteen, ¿verdad? Yo porque he visto que David ya captó lo esencial de las reglas, por eso le respondo así. Licenciado, Bienvenida, Catherine, dígame. yo tengo una pregunta. Yo más o menos pues ahí le voy entendiendo un poquito a esto de los juicios, solo que no comprendo aún cómo usted determina la conclusión que es un juicio. Ya, veamos. Le voy a poner este ejemplo que está ahí en pantalla. Primero, se determina la clase de juicio a partir de aplicar las reglas 4.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. Que si tengo dos premisas, una universal y la otra particular, entonces yo ya sé por la regla 3.1 que mi conclusión tiene que ser particular.
¿Vamos bien, Catherine? Sí. Va. Fíjese, ¿ves? Como la regla 3.1 dice que si hay una conclusión particular, la conclusión debe ser particular, y acá tenemos que la segunda premisa es particular, eso nos obliga a que la conclusión tenga que ser particular. Ahora pasamos a la regla 4.1. La regla 4.1 nos dice que si una premisa es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Y al analizar vemos que nuestra primera premisa es negativa. Entonces, eso nos obliga a que la conclusión, ya habíamos dicho que tenía que ser particular y ahora vemos que tiene que ser negativa. Y como el único juicio que es particular negativo es el juicio O, entonces es un juicio O el que tiene que aparecer ahí. Ya más o menos. Sí, ya lo voy captando. Vaya, poco a poco. Haga los ejercicios y así de tantos, por eso les puse para este capítulo muchísimos más ejercicios, porque quiero que practiquen y practiquen hasta que ya les quede clarísimo. Ya van a ver que esto, yo me imagino que David ya está en ese estadio, en esa etapa. Ya las reglas se interiorizan y ya uno simplemente va, va verificando si se cumplen o no, ¿verdad? Eso no es un proceso espontáneo, pero sí es un proceso de un poco de disciplina, ¿verdad? De que hago todos los ejercicios y cada vez me voy dando cuenta y después ya no voy a necesitar que me diga el si está bueno o no, ya yo mismo voy a estar muy claro de que sí se cumple o no se cumple con las reglas. ¿Estamos? Entonces, paciencia, Catherine, y todos y todas. Tómense un tiempecito para hacer los ejercicios, por favor, porque si no, esto no es cuestión de teoría, es cuestión de razonar. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes, muchachos, niños. Adelante, David. Disculpe tanta pregunta, Lick, pero tengo una Sí. última pregunta por hoy. Que, digamos, entonces, con el tema de las actividades que hay que entregar, por lo que entendí al inicio de la clase, se van a entregar 10. Así es. No les he dicho el día ni la hora, pero se los voy a decir pronto. Pero lo que sí es seguro es que el día en que yo les determine, ustedes van a entregar las actividades. No sé si podrá adelantar algo. ¿Va a ser antes o después del parcial o en mero día del parcial? Prefiero mantenerlos en ascuas. Ok, gracias. Pero sí, Jairo, Perdón, licenciado, ¿podríamos determinar de las actividades el silogismo, construcción y forma? Dice, redacte una conclusión válida a partir de las premisas dadas. Entonces ahí ya están las dos premisas y nosotros tenemos que hacer las demás. ¿Podríamos hacer con todo el grupo la número 1? O sea, solo una para agarrar el ejemplo. Por supuesto que sí. Con mucho gusto. Si quieres, se las escribo aquí en pantalla y así vamos viendo. El ejercicio tiene como la página 95, 195. Dice, ninguna molécula es artificial. Y la segunda dice, y toda fórmula inventada es artificial. Muy bien. Para aquí. Fíjese que usted debe tener, Jairo, debe estar conectado en dos. Bueno. Veamos, pues, como respuesta para todos. Se lo voy a poner en rojo la conclusión para que se distinga. Tenemos
Primero que verificar si hay 3 términos, ahí sería molécula artificial y fórmula inventada. Después verificamos si el término medio está distribuido en al menos una de las 2 premisas. Para ello determinamos cuál es el término medio, que en este caso es artificial, porque es el que se repite en ambas premisas. Ahora pasamos a verificar si al menos en uno de esos 2 juicios el concepto artificial está distribuido. Como en la primera premisa me aparece artificial como predicado de un juicio E, automáticamente yo ya sé que ahí está distribuido, porque un juicio E distribuye tanto al sujeto como al predicado. Entonces, ya con eso sabemos que sí cumple con la regla 2. De todos modos, solo por procedimiento verificamos en el siguiente, que es predicado de un juicio A, y en ese caso no está distribuido, pero como la regla me dice que por lo menos una vez, entonces con eso ya se cumple con la regla 2. Veamos si se cumple con la regla 3, que significa que dice que debe haber al menos una universal, y en efecto las 2 son universales. La regla 4, que dice que si hay una premisa particular, la conclusión, la regla 4.2, que dice que si las 2 premisas son universales, la conclusión debe ser universal. Entonces ya vimos que nuestra conclusión tiene que ser universal porque las 2 premisas son universales, y negativa porque la primera premisa es negativa. Entonces, tiene que ser un juicio ningún S es. Y ahora, Catherine, no sé si captó por qué la conclusión debe ser ningún S es P. Se nos fue Catherine a hacer un té, porque le dio antojo ver que yo me tomaba mi tecito. Bueno. Es que ahorita como tengo mi pantalla aquí, no vi quién quería hablar. David, no sé si usted quiere decir algo. O Wally. No, licenciado, no era yo. Es que, a favor de bajar su mano, porque aquí me aparece como número 1. Adelante, Walter. Sí, solamente tenía la duda de que entonces para la conclusión siempre tendría que ir el predicado de la premisa, el sujeto de la premisa mayor. No necesariamente, depende de cómo estén organizadas las premisas. En este caso, porque casualmente el término medio, que es artificial, aparece como predicado en ambas. Entonces, ahí sí que los sujetos de ambas van a estar en la conclusión. Uno como sujeto y otro como predicado. Muy bien. Gracias, Walter, por preguntar. Ahora pasamos a definir qué concepto voy a colocar en el sujeto y cuál en el predicado. Aquí es lo que yo le explicaba a David hace un momento. Como es un juicio E, independientemente del orden en que yo le ponga, la conclusión va a ser válida. ¿Estamos? Ahora bien, como yo puedo decidir, entonces acá decido colocar al concepto inventado para que la segunda premisa sea mi premisa menor. Y pongo como predicado al concepto molécula para que mi premisa mayor sea ninguna molécula es artificial. Pero si yo lo hubiera puesto al revés, si hubiera puesto como conclusión ninguna molécula es inventada, igual sería válido, solo que se invertiría el orden de las premisas, mayor y menor. ¿Estamos? Eso solo ocurre con cuando la conclusión E o cuando es conclusión Jairo, tal vez puede poder con. Gracias. Y si quiere preguntar algo, pues con mucho gusto, solo que cuando usted, no sé si a todos les pase, pero yo escucho el eco, me escucho a mí mismo ahí en su micrófono. Sí, yo creo que a todos les pasa. Vale. Entonces, les decía, y mucho ojo con esto, por favor,
esto de poner en cualquier lugar el sujeto y el predicado, eso ocurre solo cuando la conclusión es un juicio E o cuando es un juicio I. Porque si es un juicio E, ambas tienen que estar distribuidas independientemente de dónde estén. Y si es un juicio I, ninguna está distribuida, entonces no importa el orden en que los pongamos. Ahora, cuando se trata de un juicio A o un juicio O, ahí sí tenemos que tener cuidado, porque tenemos que estar seguros, asegurarnos de que si es un juicio A, la conclusión, en el sujeto de la conclusión, lo que vayamos a poner como sujeto de la conclusión esté distribuido en su premisa. Muy bien, ¿quién nos propuso que resolviéramos esto? Byron, adelante. Lick, perdone, ¿por qué en la conclusión no puede ser el sujeto fórmula, sino que es inventada? Ah, sí, no, yo me equivoqué, es fórmula inventada, perdón. Sí, es que por estar hablando se me fue la fórmula inventada. Sería, gracias, ninguna. Voy ahorita, solo me cambio de pantalla para ver quién quiere tomar la palabra. Pues David, adelante, David. Entonces, licenciado, solo en ese caso se pueden rotar los sujetos. En este y cuando la conclusión es un juicio I. ¿Por qué cuando es un juicio ahí? Porque como el juicio I no distribuye ni a sujeto ni a predicado, entonces no va a alterar el resultado. Ya le entendí. Gracias. A usted, David, me alegra. Sí, yo creo que ya entendió bien. Byron, sí lo miro todavía medio inseguro, digamos un 75%. David creo que ya va por el 95%, o si no es que el 100%. Muy bien, no sé si alguien más. David, a favor de bajar la manita para que yo no me confunda. Gracias. Les propongo que le dediquen 10 minutos a resolver esos ejercicios de la página 195 y dentro de 10 minutos nos conectamos. Bueno, yo voy a estar aquí conectado, pues, pero voy a apagar mi cámara para que ustedes no miren mi carota fea. Y así, al cabo de unos 8 minutos, ya hasta donde vayamos, vemos si se entendió o no se entendió. ¿Les parece? Entonces, adelante, ejercicios de la página 195 o hasta donde lleguen en 8 minutos.
Adelante, Rachel. Licenciado, perdóneme. Dentro de la página 195, en el segundo ejercicio, todo ciudadano es mayor de edad y algún joven es ciudadano. Tengo la conclusión, algún joven es mayor de edad. Perfecto, muy bien. Gracias, Luis. Ahí es lo que yo le decía a David. Ahí igual era válido colocar como conclusión algún mayor de edad es joven. Pero en ese caso se alteraría el orden de las premisas. Pero si quieren eso ni lo tomen en cuenta de momento, porque ya no vamos a ver modo y figura para que no vamos a evaluarlo pues como Ok, es que como se lo explicó a él, me confundí un tanto, entonces no sé, dice así. Pero ahora ya. Pero Okay. usted ya, esa conclusión que llegó es válida. Ok, listo, gracias, Vika. Adelante, David. Solo con una duda, Lick. ¿Qué pasaría en caso de que los dos términos que no sean término medio que no estén, digamos, que en caso de que el término medio y el término mayor no estén distribuidos, ahí sería el mismo caso que vimos ahorita, a la hora de ponerlo? No, porque en ese caso habría que ver si por ejemplo, fueran una premisa I y una A, no habría problema. Porque no importaría que no estuviera distribuido. ¿Ya? Sí, porque... bueno. Pero si en la conclusión fuera a haber un juicio O, ahí sí habría problema, porque de antemano se vería que lo que colocáramos en el predicado de la conclusión no iba a estar distribuido en su premisa. Sí, pues, o sea, para de un juicio I y A, tendría que ser conclusión, juicio I. Exacto. Muchas gracias. Bien.
Muy bien, jóvenes. No sé si alguno de ustedes me quiere consultar algo, si tiene alguna respuesta de la cual no está muy seguro, segura. Rachel, yo esperaría que ya con esta respuesta que usted sí anotó adecuadamente, ya tome más seguridad en sí misma y ya vea que pues esto no es cuestión de magia o de suerte, sino es cuestión de pura razón. Ok, aprovechando, tengo el último ejercicio siempre de la misma página 95. ¿Algún Ajá. sindicalista es burócrata, creo que dice? Burócrata. Eso, burócrata. Y todo burócrata es trabajador. Yo coloqué algún sindicalista es trabajador. Sí, está bien. En este caso, era igualmente válido, algún trabajador es sindicalista. Ok, gracias, licenciado. A usted. No sé si David dejó levantada su mano y en ese caso le damos la palabra a Samuel Antonio. Ya le dije Samuel Antonio que sí se llama mi hijo, ¿no? Sí, Lick. Adelante. Con la número 3, Lick, yo puse ningún niño es ciudadano. ¿Cómo? Ningún niño es ciudadano. Hágame favor de ver la regla número 4.1. En su página 116. Mire la 4.1 y ahí se va a dar cuenta del error que cometió. Oh, ya. ¿Ya? Sí, porque dice, si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Exacto. Sí, ¿verdad? Ahí tendría que haber quedado, bueno, yo, para mí, algún Ajá. ciudadano no es niño. No, porque ciudadano, a ver. Ah, sí, no, porque, a ver, niño, sí, algún ciudadano. No hay niño. Okay. Muy bien. Gracias, licenciado. Excelente. Sí, Catherine. Yo en esta parte donde dice todos los escritores son buenos lectores y todos los novelistas son escritores, puse todos los novelistas son buenos lectores. No sé si estará bien. Perfecto. Así está, muy bien. Solo le voy a le dar un coscorrón porque no pidió la palabra. Está malcriada. Pero cuando solo levante la manita así, mire. Pero está bien, la felicito. Así es, esa es la respuesta correcta. David, por favor. Licenciado, yo en la segunda, donde dice todo ciudadano es mayor de edad y algún joven es ciudadano, puse algún mayor de edad es joven. Está bien, solo que ahí usted sí ya sabe que en ese caso alteró el orden de las premisas, pero eso no importa de momento. Es correcta esa respuesta. Gracias, Le. Muy bien, jóvenes, los felicito. Yo creo que sí ya se va consolidando un poquito. Esto es de hacer muchos ejercicios. Ya ven, Rachel ya 2 le atinó y con esas 2 ya estoy seguro que le va a atinar a todas. Catherine a la primera le atinó y David no se diga, pues yo creo que a todas. Así es que los felicito, sigan haciendo ese esfuerzo. Yo sé que no es poca cosa lo que les pido porque pues, ustedes son jóvenes, tienen su mente ocupada en muchas otras cosas, pero hagan un esfuerzo si realmente desean tener éxito en su carrera. Adelante, Vilma. Licenciada, buenas noches. Todo esto va a venir en el examen. Así es. Gracias. Ya solo le doy la palabra a Walter y ahí la dejamos. Adelante, Walter. Sí, era más o menos la misma consulta. Si el examen segundo parcial venía hasta el capítulo 10. Así es. Ok, gracias. Les digo de una vez cómo viene. Viene una serie como esta. Son dos parejas de premisas y ustedes tienen que encontrar la conclusión. Viene una serie, la más extensa es como la de la actividad 3 de la página 196, en donde ustedes van a tener sus 2 premisas, el espacio para redactar la conclusión y a partir de la conclusión, pues ya determinar término mayor, término medio, término menor, la calidad de la premisa mayor, la calidad de la premisa menor, y etcétera. Eso sería.
Y también viene una serie como la de la página 193, solo que ahí ya viene de antemano el silogismo que es inválido y ustedes solo tienen que determinar el número de regla que no cumple ese silogismo. Eso es todo, y después preguntas de opción múltiple similares a la de la página 191. Son 4 series. Pasen bonita noche, nos vemos el jueves. Buenas noches.